Bueno, mi nombre es Gabriel Aguirre, yo soy secretario general del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz y representante del Consejo Mundial de la Paz ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y bueno, un activista en general en Venezuela de la solidaridad, de la lucha por la paz, de la defensa de los derechos humanos y en general del antiimperialismo, camarada. En ese sentido, particularmente Venezuela ha enfrentado este nuevo brote del virus en un contexto inclusive de adversidad y pudiéramos decir de condiciones mucho más desfavorables que otros países, particularmente por el bloqueo que viene reforzándose contra Venezuela de forma escalonada, como se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo y como se hizo en un principio con Cuba. Todos sabemos que el bloqueo a Cuba fue un bloqueo que se impuso de forma progresiva. En el caso de Venezuela ha venido trabajándose de la misma forma, de la misma manera, por supuesto cortando toda la capacidad que tiene el país de acceder a créditos internacionales, de poder comercializar en el marco de los acuerdos con la banca internacional, de poder movilizar sus recursos a nivel internacional, de poder vender sus activos que posee en distintas partes del mundo y con el robo, porque no tendríamos otro objetivo para caracterizar lo que ha ocurrido con los fondos líquidos de Venezuela en bancos, en distintas entidades bancarias, principalmente tanto de Estados Unidos como de Europa, donde Venezuela hoy con esos recursos bloqueados no tiene la capacidad de poder atender eficientemente la situación a la que nos enfrentamos. Un ejemplo muy concreto, Venezuela con los recursos que tiene bloqueados en el Banco Novo Banco de Portugal, por ejemplo, que son 1.500, un poco más de 1.500 millones de euros, con eso serviría para la importación en nuestro país de 3 millones de kits de despistaje que cada uno permite hacer 10 test para identificar sobre el tema de la enfermedad del coronavirus. Es decir, Venezuela estaríamos hablando de que tendría 30 millones de pruebas en un despistaje masivo que pudiera ayudar a atender oportunamente la situación. Con los fondos que tiene Venezuela hoy retenidos en Citgo, Venezuela perfectamente pudiese importar 4 millones de dosis de la medicina interferón alfa 2B, que es una medicina que ha sido probada en el desarrollo de esta pandemia, donde con esos fondos pudiese Venezuela atender su situación particularmente. Y así como ese ejemplo, pudiéramos referenciar lo que significa el impacto de haber retenido para Venezuela actualmente en términos líquidos aproximadamente 5.000 millones de dólares, que si lo vemos en su conjunto y en un total, estamos hablando de una cifra muy cercana a los 120.000 millones de dólares en lo que tiene que ver con los activos líquidos, con los retenidos en oro en el mundo y también con los activos principalmente de la industria petrolera venezolana. Entonces, toda esta situación hace que el país se encuentre en un cuadro de fragilidad, de mayor debilidad en términos económicos y de capacidad de acción. La economía se ha venido asfixiando de forma recurrente. Eso complejiza aún más las cosas, pero a pesar de ellos, se ha tomado decisiones que en nuestra opinión han sido decisiones muy acertadas, inclusive contrastadas con lo que ha ocurrido en otros países y específicamente en Europa, en Italia y en España. En Venezuela la primera medida que se tomó para enfrentar el tema del coronavirus fue el cierre total de su frontera. Es decir, poder impedir cualquier sobrevuelo y movilizaciones internacionales provenientes principalmente de Europa. Progresivamente se hizo en los países de Latinoamérica. Ya hoy se suspendió el último vuelo que entraba a Venezuela, que venía de Cuba específicamente, y también se hizo a nivel de las fronteras que comparte Venezuela con Colombia como con Brasil. A pesar de ello, las fronteras con estos dos países son fronteras muy amplias, donde existe cualquier cantidad de pasos no regularizados, y sigue todavía entrando gente a Venezuela de esos, provenientes de esos dos países. Venezuela también aplicó un progresivo proceso de despistaje masivo sobre el tema del coronavirus a través de un sistema que se ha implementado en el país, que es el sistema donde hay una comunicación directa entre el Estado y los ciudadanos. Esa comunicación ha permitido, por ejemplo, identificar 35.000 personas que son susceptibles de poder contraer el virus o que lo hayan contraído porque fueron personas que estaban fuera del país y regresaron. Particularmente yo soy una de esas personas que estuvo fuera durante todo lo que fue la crisis en el marco de este coronavirus, porque estaba teniendo la reunión en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Regresé
hace 11 días aproximadamente. Y bueno, esas personas ya se les han aplicado los test de prueba, ya se han aplicado a 27.000 personas con el objetivo de poder ir despistando cualquier persona que sea susceptible de poder tener este virus y esta enfermedad tan complicada. La otra medida que se ha tomado en el marco de la prevención ha sido una medida de cuarentena social de forma rígida y rigurosa. Todas las personas deben guardar cuarentena en su vivienda hasta que el gobierno decida lo contrario, con el objetivo de poder impedir y de poder romper la cadena de transmisión de la enfermedad. Y producto de eso, Venezuela hoy todavía presenta una estadística de 91 casos confirmados. Los casos han ido aumentando de forma progresiva. Particularmente eso va a ocurrir igual que en todas las partes del mundo. Va a haber un pico de infección y por supuestamente eso debería tender a la normalización progresivamente, pero en el caso de Venezuela ese foco de infección y de transmisión no ha sido tan alto y tan elevado como en el resto de los países latinoamericanos. Eso ha sido, en nuestra opinión, porque se han tomado algunas medidas oportunas. Esta medida de la cuarentena social ha sido una medida que de forma disciplinada el pueblo venezolano ha acatado. También el tema del uso de mascarillas, por ejemplo. Todo el mundo debe utilizar las mascarillas. Y también se han tomado un conjunto de medidas que tienen que ver ya más con el campo de la protección social, con el pueblo, donde particularmente, por ejemplo, en Venezuela se reafirmó el decreto de inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre de este año. Es decir, impedir que en el marco de este contexto sean violentados los derechos de la clase trabajadora por parte de los empresarios que todos sabemos que utilizan esta crisis, hacen uso de esta situación para efectivamente despedir a los trabajadores amparándose en la pérdida de la ganancia, de la tasa de ganancia, de la rentabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Venezuela reafirmó el decreto de inamovilidad laboral. Lógicamente la pelea tiene que ver con hacer cumplir este decreto de inamovilidad laboral en el campo de la lucha con los trabajadores, porque bueno, todos sabemos que lo que es ley no necesariamente tenga que cumplirse, sino que en el caso de los capitalistas y específicamente en Venezuela, muchos patronos violentan totalmente las disposiciones que se hacen desde el gobierno y avanzan en un proceso acelerado de despidos injustificados a la clase trabajadora. En ese sentido, ha sido unas medidas importantes que se ha tomado. Otra medida importante que se ha tomado en el marco de este contexto, por ejemplo, es que el gobierno asume la nómina durante 6 meses de las pequeñas y las medianas empresas, precisamente con el objetivo de que no haya un punto de justificación por qué despedir a un trabajador. Entonces, el Estado venezolano, a pesar de sus precarias condiciones, complicada situación, aún es capaz de poder asumir la nómina de estas pequeñas y medianas empresas con el objetivo fundamentalmente de proteger a los trabajadores. Hay otra medida que se tomó, por ejemplo, la suspensión del pago de arrendamiento, es decir, de los alquileres de las viviendas y de los locales comerciales durante 6 meses. No se podrá cobrar a ninguna persona durante 6 meses el pago de estos arriendos específicamente, e indudablemente es un criterio muy importante porque contribuye específicamente a poder impedir que personas sean desalojadas de su vivienda, que además ya eso está prohibido por ley en Venezuela, lo que es el proceso de desalojo de alguien de su vivienda. Por supuesto, contrastado con la política neoliberal en el mundo de desalojo masivo en el caso de las viviendas particulares. Otro tema que se ha tomado ha sido el tema de la entrega, la disposición de bonificaciones a las personas, bonificaciones que, bueno, aún en las difíciles circunstancias no son la solución, no contribuyen no resuelven el problema en su totalidad, pero por lo menos ayudan a la familia venezolana a intentar paliar la situación compleja de una crisis que nosotros hemos identificado, que es la crisis del modelo de acumulación capitalista, rentista en Venezuela, de una economía dependiente, de una economía monoexportadora, una economía multiimportadora, que hoy aún así, con el tema de
las caídas del precio del petróleo a nivel internacional, Venezuela todavía es capaz de poder asegurarle no solamente el tema de las bonificaciones, sino también el tema de la protección social alimentaria al pueblo venezolano. Es decir, hoy, con toda la situación, se ha decretado la importancia de distribuir alimentos de forma masiva a las personas. Otro criterio que se ha empleado ha sido muy importante, y eso tiene que ver ya más con la organización y la respuesta popular. Venezuela igualmente, así como España, aunque no poseemos una industria textil, la capacidad y la posibilidad de tener mascarillas para toda la población venezolana es muy difícil, pero se han organizado en los distintos centros y organizaciones y comunidades la producción a pequeña escala de todo lo que tiene que ver con estas mascarillas que se hacen desde la organización popular, que se hacen desde el pueblo, con distintos métodos empleados, que todos quisiéramos que fuese a nivel industrial que pudiera hacerse esto, pero en el caso de Venezuela esas capacidades no están instaladas. Al no tener esa capacidad instalada, tú tienes que buscar aún así la forma de tratar de distribuir esto para toda la población con el objetivo de que nadie pues, esté exento de la posibilidad de tener esas mascarillas. Aún así también hoy Venezuela tiene un gran recurso humano, específicamente con médicos que fueron graduados durante estos 20 años del proceso en esos mecanismos de integración y de cooperación con Cuba, médicos integrales comunitarios que están hoy dando la batalla en todo el sistema de salud, que, insisto, es un sistema de salud muy golpeado, un sistema de salud debilitado, producto de las medidas coercitivas unilaterales, y habría que decirlo también de algunos errores en el marco de la política pública en materia de salud, pero que esta situación se ve agudizada y se ve mucho más complicada a partir de todo el cuadro que estamos enfrentando. A pesar de ello, todos los médicos integrales comunitarios se encuentran hoy en los centros de salud asistiendo. Hoy se anunciaba que en el país existen 27.000 camas dispuestas para la atención a los posibles infectados con el coronavirus que se ha propagado en el mundo. Sobre la base de eso, pareciera que es una cifra al menos consciente, o quizás pudiese ayudar en un momento determinado a detener lo que sería la posibilidad de que eso se complejicen mucho más las situaciones de salud de cada una de las personas y puedan ser atendidas oportunamente. Y en esto que les referenciaba en un principio sobre el tema de las relaciones comerciales, tanto con Rusia como con China, como con Cuba. Por ejemplo, hace una semana llegó aquí una brigada de Cuba, de médicos cubanos, de especialistas cubanos y del creador de la vacuna interferón alfa 2B, con el objetivo de instruir a todos los médicos venezolanos en el proceso de atención de la enfermedad y también de la aplicación del tratamiento, como uno de los criterios. También llegó aquí un avión de China, proveniente de China, con insumos médicos que se han distribuido ya de forma oportuna al pueblo, y también ahora han llegado varios aviones con suministros de parte de Rusia. Es decir, estamos viendo que no solamente se limita Rusia y China a la solidaridad con los países en los cuales hay un gran brote de infección, sino que lo está haciendo en particular, en general, con muchos países del mundo.